al aire, @arquitectos online. Luces, cámara, acción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Verdad, verdad de Dios, que la vida puede ser de otro modo. Ernesto Gómez Cruz en Los Caifanes. Yo soy Verónica Zambrano. Yo, Loanmi García. Nuestra invitada es arquitecta apasionada del cine. Divide su vida a día entre su despacho de arquitectura, 1911 Arquitectos, la docencia y la labor gremial. Fue profesionista del año 2021, sección Sonora, y recibió el premio 50 obras de UABC y tiene una mención honorífica de la Bienal de Arquitectura de Sonora. En 2022 grabó el cine minuto Mundo Desértico de Glue Films. Ella es Alejandra Mundaca Fimbres. Gracias, Alejandra. Bienvenida a @arquitectos online. Gracias por acompañarnos. Hola, Vero, Loanmi, y un saludo a Buenas noches. Carlos también. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo esta tarde, celebrando el cine mexicano con ustedes. Gracias. Y estamos también acompañados por un ser a quien conozco y del cual he aprendido mucho. Él es escritor, director, fotógrafo y productor. Su más reciente novela, Joyas de la Familia, publicada por Alfaguara. Su más reciente producción, A Cielo Abierto, que se estrenó en Venecia. Se filmó en noviembre en el estado de Coahuila. Él es Sergio Avilés. Bienvenido, Sergio, a Hola, @arquitectos online. Buenas noches, hola. muchas gracias por la invitación, Verónica. Como siempre, encantado de estar con ustedes y pues por supuesto compartiendo algo del cine mexicano. Sí, bueno, pues de igual manera le damos la bienvenida a ustedes, nuestros seguidores, amigos y colegas de @arquitectos online. El mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital en donde compartimos temas que se exponen desde el punto de vista de 3 generaciones, acompañados por nuestros invitados con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y de la arquitectura para tener una mejor calidad de vida. Hoy, en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, en @arquitectos online abordaremos el tema de arquitectura, punto de partida del cine. Y para ello veremos el punto de vista desde la creación de la obra, la escenografía, posteriormente la ambientación en el que se desenvuelve la historia, finalmente recintos y la evolución de expansión para que finalmente sea de acceso universal. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Tienes una frase favorita? Compártenosla en las redes sociales. Estamos al pendiente del chat. Y bueno, la arquitectura, pudiéndose entender como una forma de expresión para comunicar la propia visión del arquitecto sobre el mundo, ya sea real o imaginario, forma parte de nuestro día a día, de nuestras urbes, de nuestro entorno más cercano y también, como no, de la historia del cine. Por ello, no es de extrañar que encontremos entre estas dos disciplinas, el cine y la arquitectura, una relación de lo más influyente que aporta mayor dimensión al enfoque más creativo en ambos ámbitos. Como arquitectos tenemos una película muy referente que es la del Manantial, que se hizo en 1949 por Gary Cooper, que en ese caso hace el papel de Howard Rock, un arquitecto idealista que siempre se ha sentido orgulloso de ser diferente al resto y que sus ideas generalmente van contra las convencionales establecidas.
pero a él no le importa. El manantial es una película norteamericana dirigida por Kim Vidor, basada en el bestseller homónimo de Ayn Rand, quien además se encargó de escribir el guión adaptado. Pero veamos México. México, cuando escuchamos o leemos a Fernando de Fuentes, Luis Buñuel, Alejandro Galindo, Arturo Rimstein, Emilio el Indio Fernández, Ismael Rodríguez, Julio Bracho, Roberto Gabaldón, Paul Leduc, Raúl Araiza, y todos ellos y más, en cada uno de su momento creó un testigo digital de esa generación, de ese momento. Fotografiaron y transmitieron el sentir de una sociedad. Posteriormente, escuchamos o leemos a Alejandro González Iñárritu, Carlos Carrera, Gael García Bernal, Lourdes Portillo, Alfonso Arau, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Diego Luna, que van relacionados y sin dejar de lado a nuestro invitado, a Sergio E. Avilés, que van relacionados con temas como Paseo sobre las nubes, Como agua para chocolate, El laberinto del fauno, Roma, El crimen del padre Amaro, Babel y, ¿por qué no?, A cielo abierto, una película también de la que vamos a hablar el día de hoy. Y tenemos que ver no solamente esto de las escenografías, sino también un punto muy importante donde se expone el cine y cómo se ha ido transformando. Y para esto le voy a pedir a Loa que nos haga un recorrido muy rápido para situarnos en el ahora y posteriormente hablar de las ambientaciones y de los retos que nuestros invitados han pasado al momento de estar haciendo cine. Loa. Sí, gracias, Arqui. Bueno, ahorita mencionaba un punto muy importante, que cómo es que los libretos, los guiones representan a la época en la que se habló, y es una evidencia que nosotros tenemos actualmente, pero también lo es las obras arquitectónicas donde se desempeñaba esta actividad, ¿verdad? Hablar de los espectáculos en México a lo largo de la historia es rememorar ese recuerdo y los espacios específicos que se utilizaron para desarrollar. Sin duda el siglo XX pues ha sido específicamente rico en la arquitectura para el espectáculo y la recreación. Y es así que nos interesa valorar el género arquitectónico, las aportaciones a nuestros siglos, desde el punto de vista de sus características funcionales, formales, especiales y tecnológicas. El desarrollo de la ciudad implícita la presencia de la arquitectura a través del tiempo, como son las salas cinematográficas, esas salas viejas que pues no se les ha dado mantenimiento, que muchas de ellas están en transformación, las están demoliendo, ¿verdad? Pero esto se debió en las primeras salas cinematográficas, en México se dieron más o menos por el año 1896 a 1930, en los espacios que eran adaptados para la presentación de las películas, antiguos teatros o algunas casas que también se ponían para la presentación de esto. En esta evolución podemos definir en el partido arquitectónico de las grandes salas que se dividían en pórtico, vestíbulo principal y en salas de proyección. El pórtico pues era el elemento de transición de las calles. Bueno, aquí en Saltillo lo vemos así, es muy evidente que eran salas totalmente abiertas, que parecían como callecitas y todo, que invitaban, ¿verdad?, a que pasáramos al vestíbulo principal. En el vestíbulo principal es el sitio rector y distribuidor de las relaciones y actividades interiores. Generalmente es amplio y donde se encuentra mayormente la dulcería, que en un inicio, bueno, pues esto no sucedía. Normalmente se presentaban las películas, que ya no me tocó, ¿verdad? Pero que se presentaban como si fueran obras de teatro, que eran pausadas, ¿verdad?
y que también por eso se fue metiendo lo de la dulcería o los espacios para ir al sanitario, etcétera, ¿verdad? Y por último, el espacio arquitectónico donde eran las salas cinematográficas, donde se le daba mayor dimensión y un diseño interior, ¿verdad? Con vestíbulos y salas de proyección en las que se encuentra la magia, donde son los remates visuales, donde se tiene que poner mucho enfoque también en la iluminación, en los sonidos, para crear diversas sensaciones, ¿verdad? Sin embargo, pues se puede entender que con este proceso evolutivo que se va desarrollando a partir del tiempo, se transforma, puesto que aparece la televisión en los años 50, ¿verdad? Incorporándose paulativamente al tiempo destinado a la recreación en los hogares urbanos. Entonces, se empieza a perder un poquito esto social, pero bueno, si nos remontamos de esa época a la actualidad, es una diferencia descomunal, que más adelante vamos a tocar un poquito ese tema, que puesto a la pandemia del COVID, cómo se fue transformando, ¿verdad? Pero eso ya lo tocaremos más adelante. Vamos a darle aquí entrada a nuestros arquitectos. Bueno, a Sergio o Alejandra, quien quiera de los dos platicarnos un poquito de los entornos, de iluminación o cómo se lleva a cabo todo este proceso artístico para llevar a cabo una escenografía, una película, un cortometraje. Sergio, cuéntanos. Bueno, Suma más, mira, porque déjame te digo, la otra vez estábamos platicando en mi casa, tu casa, en la casa de todos ustedes, que les digo, bueno, a mí todavía me tocó que pagábamos un ticket y eran 2 películas por un boleto. Y luego era el intermedio, ¿no? Pero mi mamá dijo, no, hombre, cuando llegó el cine allá en Nueva Rosita eran 3 películas por, por no sé cuánto. Y yo dije, ¡ay! Entonces, y ahora pagas una. así es, pues sí es un panorama muy cambiante. Afortunadamente han sobrevivido y están resucitando después de la terrible pandemia las salas de exhibición, porque es pues todo un acontecimiento ir al cine que no podemos replicar en la sala de nuestra casa, el acompañarnos de otras personas, el escuchar esa emoción que va junto con la trama de la película, los efectos especiales, los equipos de sonido, etcétera. Yo me acuerdo de niño que nos llevó mi papá a ver una película que incluso sonaba una alarma y se prendía o se ponía de rojo la pantalla cuando venía una acción tensionante, ¿no? Como advertencia. Pero desde el punto de vista de la creación, fíjate que yo he estado pensando, pues cine lo consideramos el séptimo arte porque, pues bueno, fue el más reciente o es el más reciente que conjuga todas las demás y utiliza y se sirve de todas las demás para crear pues los sentimientos que trata de recrear. Y hay muchos ejemplos como el que mencionabas tú. Yo estaba recordando a Wes Wim Wenders de una película que acá cuando la rehizo, se me fue el nombre, el pirata, hombre. Eh, se llamó City of Angels, pero originalmente se llamó Winds of Desire, que se hizo en Alemania y es un ángel que visita la ciudad de Berlín para convivir con los humanos, ¿no? Y tiene unas escenas padrísimas aprovechando la arquitectura de la ciudad. Hay una escena en la biblioteca que incluso describe muy bien Irene Vallejo en su libro. Sí, fue la de Un ángel enamorado, la de Nicolas Cage, ¿no? Sí, ajá. La de Nicolas Cage, ándale, sí, sí, sí. en inglés se llamó City of Angels. Ajá. En inglés, digo, en alemán cuando salió, fue Wings of Desire. Bueno, en inglés, la versión inglesa. En alemán no, ni voy a intentar pronunciarla. Pero, por ejemplo, de hecho yo utilicé para mi película Fin del Mundo, para Galatea, el mismo modelo que utiliza Woody Allen. Que Woody Allen se basa en 3 premisas. Una, presume su ciudad. Él presume normalmente Nueva York.
últimamente se fue a Barcelona, París, a otros lugares, ¿verdad? Pero originalmente presume Nueva York. Presume la música que a él le encanta porque toca el clarinete y tiene unas historias muy humanas en donde son dramas psicológicos o cuestiones de la vida diaria, de la vida cotidiana, ¿no? Pero la arquitectura juega en sus películas un papel importantísimo. Yo me pregunté, bueno, él está presumiendo Nueva York, yo puedo presumir Saltillo, que es una ciudad de 400 y tantos años, que pues bien vale la pena definir. Y me ha dado mucho gusto que la gente cuando ve Fin del Mundo me dice, oye, qué bonito se ve Saltillo, son lugares que yo ni me imaginaba que existían. Sí. Porque pasamos por ahí todos los días cotidianamente y no los vemos, como no estamos tampoco conscientes de la arquitectura de nuestra casa, de cómo conforma esos espacios para pues darnos paz, para darnos calor, para darnos la iluminación que requerimos. Sabemos repelar cuando algo no nos gusta, ¿verdad? Cuando no tenemos luz suficiente en la cocina, sobre el fregadero, una cosa así, o tenemos nuestra hora favorita para lavar los trastes porque ahí es cuando pega la luz de una manera que nos acomoda, que nos permite ver mejor, o tenemos nuestro rincón favorito porque ahí pega el sol a las 5 de la tarde y nos calienta un poquito, en fin, todos esos detalles pues se interrelacionan y se intermezclan y los tomamos muy en cuenta cuando estamos haciendo una producción, desde la arquitectura mayor, que son los paisajes, que pues ese arquitecto es indiscutiblemente el mejor, ¿verdad? La madre naturaleza, o llámenle como quieran, pero los paisajes son esenciales en todas las películas. Acá en Cielo Abierto, los directores que son los hermanos Arriaga, hijos de Guillermo Arriaga, que Guillermo le escribió, pero toda la película se desarrolla en Coahuila precisamente por la calidad de la luz y del desierto y por los paisajes tan amplios, una visión de profundidad enorme que no se compara con ninguna otra en el país. Y por supuesto la arquitectura, de hecho debatimos mucho porque al llegar a Piedras Negras, que es donde ocurre la acción de esta película, Cielo Abierto, nos dimos cuenta de que la calle principal pues ya cambió, la calle donde ocurría esta película en los años 90 ya es otra su fisonomía porque ya está transformada la ciudad en una meca del turismo médico, entonces ya son dentistas y bariatras y nutriólogos que son los que consultan ahí porque sale mucho más barato a los americanos atenderse de este lado, entonces ya no se pudo filmar ahí. Wow. Y tuvimos que andar buscando en la periferia de la ciudad, incluso fuimos a Ciudad Acuña, que es una ciudad con otras características para ver si podíamos representar a la Piedras Negras de los años 90, que es donde ocurre la película. Finalmente, pues se hizo alrededor en la zona de Zaragoza, Coahuila, de Allende, de todos los 5 manantiales, incluyendo Piedras Negras también. Entonces, siempre está bien presente la arquitectura y todas sus manifestaciones, como es tan importante y puede ser el detonador la arquitectura que te emocione tanto una locación o una ciudad que diga yo quiero hacer mi película aquí, esto tiene que ser parte de mi película, ¿verdad? Como la música o la pintura, Guillermo Arriaga, por ejemplo, se inspira mucho en la pintura de un pintor que estuvo ahí con nosotros en Saltillo, y ya se me fue el nombre también, Alzheimer está canijo, pero hizo una pintura sobre el Cine Palacio, que se llama The Palace. Ahorita me acuerdo. Ahorita nos acordamos. Pero él se inspira mucho para acomodar sus paisajes en Burning Plain, donde descubrió a Jennifer Lawrence. Empieza una escena con una película de este cuate, con una pintura de este cuate, tratando de replicar ese paisaje, sus colores, ese balance, esa apertura, ¿no? Entonces, pues estamos muy entremezclados y seguimos
inspirándonos uno en el otro. Ale, cuéntanos tú cómo fue esta experiencia, cómo puede intervenir la arquitectura, o qué tan importante estuvo en este mundo desértico. Pues mira, mundo desértico, y voy a retomar lo que decía Sergio sobre Woody Allen y esta experiencia de promover el lugar en el que vives y Ajá. digamos que exaltar sí lo bueno y lo malo, pero yo creo que en el sentido arquitectónico y urbano, pues la parte de modo de vida, ¿no? La parte social. Y este Cine Minuto nace de una pequeña compañía nueva que se llama Glue Films, que quiere promover el hacer cine con poco o casi nada presupuesto, ¿no? O sea, es el denominado cine de guerrilla, porque empezó ante la necesidad de documentar cosas simplemente con una cámara que a lo mejor era de un teléfono o de lo que tuvieras a mano, y cómo se puede traducir a otras historias ya fuera del contexto de las guerrillas, ¿no? Entonces, el Cine Minuto de Mundo Desértico, yo en el guión quería retratar un aspecto de la frontera que no tuviera que ver con los prejuicios más famosos, ¿no? De la frontera mexicana, como son el narcotráfico y la violencia, así como el tráfico inmigrante, que son cosas que existen, pero no es todo lo que define la frontera, ¿no? Entonces, esta es una pequeña historia de un niño que sale a jugar a un parque lineal que está en la frontera, o sea, está justo frente a la división física que tenemos aquí en San Luis Río Colorado con Estados Unidos. Y pues yo como arquitecta, yo creo que también seguramente influye que desde el guión pues ya estaba pensando en qué locaciones quería, nada más teníamos básicamente tres locaciones. Entonces para mí era muy importante el contexto urbano, que creo que es algo que Sergio ya mencionó, el tema del arquitecto más grande, ¿no? Que es la parte esta de todo el elemento natural, que al final del día los seres humanos tomamos como espacio habitable en forma de parques, en forma de avenidas, en forma de banquetas, etcétera. Entonces, un pedacito de este Cine Minuto quería mostrar la frontera desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de un niño en el que esta arquitectura del desierto es un mundo fantástico para él, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de que cualquier cineasta esté eligiendo sus locaciones o en el caso de compañías más grandes, pues el equipo que le toca buscar todos esos elementos, pues es bien importante nosotros como arquitectos promover esos lugares en las ciudades que vale la pena mostrar al mundo. A mí apenas me tocó hacerlo en un minutito, ¿no? Pero hoy que estaba pensando en el programa, me puse a pensar en una película que aunque tiene inversión estadounidense, gracias a la gente mexicana detrás de ella, creo que lograron retratar mucho del bagaje cultural mexicano, que es la película de Frida de 2002 de Julie Taymor. Y pues claro, tiene un fotógrafo mexicano que es Rodrigo Prieto, y se dieron a esta tarea titánica de conseguir permisos para grabar en las pirámides de Teotihuacán, en el centro histórico, y claro que sí, en la Casa Azul de Frida Kahlo y en las casas estudios de Diego y Frida, que al final creo que ese es un aporte muy integral del que retomo las palabras de Sergio, de cómo el cine se debe alimentar de todas estas artes, que en esta película se me hace pues, la ironía, ¿no? Aunque es una película americana, es una película que retrata mucho el estilo de vida mexicano, ¿no? En sus colores, en sus pasiones, en sus artesanías y desde luego en la arquitectura. Creo que ahí en México, pues siempre el tema del color también es súper, súper valioso. Y como arquitectos, pues a aquellos que les toca intervenir, el tema de los encuadres, o sea, de cómo resaltar un espacio, también es muy importante. Y me da mucho gusto que en el cine del siglo XXI, incluso en películas más de corte de comedia o comedia romántica, se usan mucho edificios contemporáneos mexicanos en las películas y ya no tanto sets, ¿no? No tanto espacios muy vacíos, vamos a decir, y ni qué mencionar del CGI, que pues también hay una rama del cine que está abusando del CGI, que lo podemos entender en ciertos aspectos de fantasía, pero creo que no debemos de perder tanto quienes hacen cine como los espectadores
el valor del cine que retrata esta arquitectura, este urbanismo y estos paisajes de la vida real. Y fíjate, por ejemplo, por eso mencionaba mucho este contraste, porque anteriormente en las películas del cine de oro, el cine mexicano, retrataba mucho lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad. Y si no hay un testigo como tal, como ahora, ¿no? Las noticias, que en la película las noticias son, pasó esto, dijo esto, todo, ¿no? Yo creo que tendríamos que ir siempre a una película para decir qué es lo que estaba pasando, cómo estaba viviendo las familias, cómo se estaban dando estas actividades del entorno ahora y en ese momento. Y ahora se han vuelto como que hubo esa transformación y lo vi mucho con el santo, ¿no? El santo llega y es un fenómeno actual, o sea, es un fenómeno, pero tremendo todavía en la actualidad el santo. Y los vampiros, cómo comienzan a aparecer y cómo comienzan a estar introduciéndose estas fantasías después de estar nada más captando la vida real. Luego pasan a estas fantasías y luego llegan a utilizarse ya más la inteligencia artificial. Y ahorita, pues ya lo sabemos, hasta en Estados Unidos hay una huelga por el uso excesivo de esta inteligencia artificial. ¿Qué tan benéfica sería? Sería una pregunta para los dos. ¿Qué tan benéfico sería? Digo, yo no lo veo benéfico en ningún momento y yo lo comentaba con mi hijo, porque digo, la calidad humana siempre es importante. El que te agarren tu cara y se la pongan al cuerpo de otro. Ay, Dios mío, ¿no? Digo, a algunos sí les va a gustar porque se van a ver mucho más guapos y mucho más de todo, ¿no? O les van a quitar o algo. Pero imagínate, o sea, ¿hacia dónde es que vamos a estar dirigiendo todo esto? Cuando la expresión o el trabajo más bien de un actor es desarrollarse, estar interactuando, crear un personaje, porque es toda una formación, una formación del actor. Aunque en algún momento yo quise ser un doble, ¿verdad, Sergio? O algo así en una película que no se pudo. Bueno, es que al final del día yo creo que hay que legislarlo, ¿no? Ahorita el tema que están diciendo muchos extras de que les escanearon toda la cara y el cuerpo para utilizarlo sin permiso en otras producciones, pues me parece totalmente injusto y alarmante. Entonces, primero que nada eso, ¿no? No permitir, y es en el cine que a lo mejor ahorita va a marcar la pauta, pero yo creo que va a permear en otras áreas, como en la misma área de la arquitectura, de tener siempre los permisos correspondientes para utilizar algo y estar de acuerdo en eso, ¿no? Entonces creo que ahorita es punta de lanza, está siendo muy controversial ahí en Hollywood, ese tema aunado pues con el tema de los salarios justos, ¿verdad? Pero sí, el tema de la inteligencia artificial, yo creo que estamos como cuando hubo el boom del internet, que todavía no se legislaban las páginas y entonces podías ver cualquier cosa, no había controles parentales, había un montón de spam para adultos, etcétera. Entonces, obviamente todo eso se tiene que legislar y ahora este tema de la inteligencia artificial, pues tener mucho cuidado. Ahorita Sergio seguro nos va a dar un punto de vista en base a su experiencia, que es más grande dentro del cine, pero yo concuerdo contigo, Vero, que siempre hay que privilegiar el valor y la calidad humana que va a haber en una película, ¿no? Una cosa es como hablábamos, el tema de la fantasía y cómo usas recursos y tecnología para recrear a lo mejor mundos que no existen, seres que no existen, pero desde luego que detrás de eso hay un equipo humano, ¿no? Entonces, como no perder de vista ese lado. Sí, así es. Sergio. Pues mira, yo no le veo solución a esto. No creo yo que sea tan fácil de legislar porque pues tú puedes crear con inteligencia artificial personas que no existen. O sea, ¿para qué quiero yo a Brad Pitt cuando puedo crear un modelo
con la misma inteligencia artificial, que a ver qué es lo que nos gusta de Brad Pitt, qué es lo que nos gusta de Leonardo DiCaprio, qué es lo que nos gusta. Bueno, si hablo mejor de las mujeres de Gal Gadot y todas ellas, y podemos crear un modelo nuevo que se va a parecer porque tiene la nariz de una y los ojos de otra, y como si fueran descendientes de estas actrices, de estos actores, ¿no? Entonces, eso pues ya está muy difícil de controlar. Es algo muy preocupante porque si tú le dices a un programa de inteligencia artificial, oye, hazme un guión de 120 páginas que trate del tema de los motociclistas que vienen a Mazatlán en la Semana de la Moto, ¿no? Y házmelo con el estilo de el que te guste, ¿no? Y te lo va a hacer y te va a dar el guión. Entonces ya me quité la necesidad de contratar un guionista. Para mí, de repente como guionista, como escritor, pudiera ser liberador decir, oye, puedo hacer mi película porque tengo un montón de guiones que no he podido producir por falta de dinero. Ya no necesito contratar actores. Utilizo la inteligencia artificial y entonces a la inteligencia artificial al actor le digo, brinca por el precipicio y no necesito ni dobles, ni necesito sistemas de seguridad, ni arneses, ni nada. Simplemente, pues es una figura de bits y ceros y unos, ¿no? Entonces puede ser muy liberador para mí como guionista, pero entonces ya le quité el trabajo desde el camarógrafo a los actores, etcétera, porque todo me lo está creando y con los mismos escenarios que me pueda yo imaginar, ¿no? Entonces, es ahí qué tanto como seres humanos vamos a insistir en que la obra que estamos viendo tenga un respaldo de veras de almas humanas, que cada vez va a ser más difícil descubrir cuando no lo tiene, porque todo ese conocimiento está concentrado en las computadoras y lo pueden reproducir y manipular a gusto, a su gusto, ¿no? Nosotros como escritores, a lo mejor yo le puedo decir a un sistema de inteligencia artificial, hazme una novela con este tema y con el estilo de Faulkner o con el estilo de Mark Twain, y me va a dar todo lo que necesito y va a ser dificilísimo de distinguir de una obra de calidad. A mí me pasó, de hecho, mi vida ha ido cambiando mi carrera respecto a los avances de la inteligencia artificial. A mí me tocó todavía trabajar en la preparatoria con reglas de cálculo, que eran unos objetos físicos que movías para hacer tus operaciones, para sacar senos, cosenos, raíces cuadradas, etcétera. Cuando llegó la primera calculadora, me costó $280 una calculadora que simplemente sumaba, restaba, multiplicaba, dividía y sacaba raíz cuadrada. Wow. Porque yo no sabía sacar raíz cuadrada. Y entonces un grupo de 3 amigos nos sentábamos mero atrás en la clase y el maestro de física, a hacer las operaciones de un problema en el pizarrón, y nos esperábamos a que estuviera ya casi llegando al resultado final y le gritábamos el resultado. Y decían, ching, me ganaron. Pues ya estábamos utilizando una fase de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que era la calculadora. Sí. Cuando llegó el microondas, lo mismo, ¿verdad? Ya no vamos a saber a qué hora regresó mamá, porque simplemente metió la comida en la cocina, en el horno de microondas y lo calentó y se solucionó el problema. Fue una revolución también. Luego empezaron los sistemas, por ejemplo, de traducciones. Yo me dediqué mucho tiempo, tenía una agencia de traducciones y lo que hacíamos era tomar artículos con permiso, comprados de los derechos de autor del New York Times, del National Geographic, de la revista Fortune, etcétera. Los traducíamos al español y los vendíamos en todos los periódicos de América Latina. Wow. Ahorita le piden a un programa, tradúceme este artículo, y ni siquiera, porque lo puedes encontrar en internet. Sí. Antes nadie sabía que existía un artículo que hablaba, vamos a decir, sobre la fortaleza del peso frente al yen chino,
porque no habían recibido todavía la copia del New York Times, que lo tenían que recibir físicamente para poder leer ese artículo. No había internet. Ahora lo ven en internet y le piden a Google que lo traduzca y lo arreglan un poquito ahí y ya lo pueden publicar sin necesidad de pagar el derecho de autor, y de aquí a que le llegue la demanda van a pasar años, ¿no? Entonces, es un mundo muy caótico el que estamos viviendo. No sé qué vaya a pasar, la verdad no le veo solución. Probablemente la huelga esta, pues sí desistan los estudios de utilizar sistemas de inteligencia artificial para reproducir actores, para producir guiones, pero pues la amenaza siempre va a seguir latente. Sí. Sí, creo que es bien importante poner límites, pero como diciendo anteriormente, a mí se me hace bien difícil que esto se frene, o sea, siento que va a un ritmo súper acelerado. Y yo lo veía también un ejemplo, porque yo hago topografía con dron, y estaba en debate con un ingeniero que hace topografía con una estación total. Y me dice, es que no se puede usar, no te da la misma precisión. Y yo, por supuesto, y me da más precisión. Y aparte, le digo, cobramos lo mismo y lo que yo le entrego al cliente, o sea, es totalmente visual, son videos, la delimitación del predio, vaya, o sea, el cliente no se va con ninguna duda. Cuando lo haces con estación total, digo, pues puras líneas. Entonces, siento que son cosas a las que nos vamos a ir adaptando, pero sí es realmente lamentable, o sea, digo, porque también mucha gente se queda sin empleo, y no solamente hablando en temas de cine, sino en lo automotriz o en muchos aspectos de la vida, pero siento que así va a ir cambiando. Estaba viendo también cómo se ha ido metiendo esto del metaverso a la arquitectura. Por ejemplo, ya nosotros podemos hacer un entorno virtual, o sea, tipo como un video para entregarle al cliente, ¿verdad? O sea, digo, ¿cómo podemos desarrollar los ambientes? A mí me gusta mucho ver películas y no soy tan fan por la trama, pero sí me encanta ver, por ejemplo, la de Harry Potter o la serie de Game of Thrones. Digo, los entornos, porque realmente eso es meramente arquitectura, aunque no sea tangible, no está palpable, pero es diseño. O sea, digo, ¿cómo es que tienen que hacer esos castillos y que parezca de otra época, pero a la vez mucho más avanzado de lo que tenemos ahorita? A mí realmente me encanta y creo que es algo que va a ocurrir. O sea, siento que va a ser la innovación, o siento que está haciendo la innovación, ¿verdad? Y también estaba viendo algo súper extraño, pero que dice que ya se están invirtiendo grandes sumas de dinero en tierra digital. Y yo, ¿cómo es eso? Luego yo escucho a mis sobrinos que dicen, estoy jugando y ya tengo de que no sé cuántas hectáreas. Y yo, o sea, digo, realmente es algo que nosotros no sabemos ni a qué nos enfrentamos. O sea, con este monstruo de la inteligencia artificial es algo súper delicado, pero a la vez siento que vamos a tener que adaptarnos por más que no querramos, ¿verdad? Fíjate, Sergio, que cuando cuando estaba hablando Sergio de esto de que agarras los ojos de alguien y todo, me acordé mucho de esta película de Mauricio Garcés, donde hace al final de cuentas un calendario y cómo va cambiando esto de esta comicidad, ¿no? Donde anteriormente, pues esas películas no eran muy aptas para todo mundo, y ahorita pues las ven todos porque también ha evolucionado esta manera de presentarles a los niños, ¿no? Tú ahorita le dices a un niño, tápate los ojos, y el niño dice, ay mamá, pues sí, ya lo sé, ¿no? Anteriormente era también sumamente diferente, pero me acordé mucho de esa película de Mauricio Garcés. El cine mexicano ha evolucionado, ha tenido cambios. Ya ahorita ya tenemos ganadores de los Oscar, ¿no? Este premio tan codiciado. Hay otros premios también que son tan buenos como el Oscar. Se pueden acceder también. En México, Sergio, ¿cuáles son los premios a los que pueden acceder las películas? Pues la Academia Mexicana de Cinematografía le otorga el Ariel, ¿verdad? Que es como nuestro equivalente, vamos a decir, al Oscar. Y hemos visto, yo digo, siempre la competencia es muy buena. Sin embargo, fíjate que hay un detalle. El Instituto Mexicano de Cinematografía publica un anuario
en donde pues dicen cómo le fue a la industria ese año. Y generalmente hablan de que se hacen alrededor de 100 a 120 películas en el año, con un costo promedio de 20 o 25 millones de pesos. Wow. Y la pregunta es, ¿dónde están esas películas? ¿Cuántas hemos visto? Porque durante el año vemos 2 o 3 películas mexicanas que son las que suenan, ¿verdad? Sí, Y sí. las demás se pierden porque es muy difícil, y ese tenemos también una competencia cultural, competir con una película cualquiera que hagas mexicana contra una cartelera de un Harry Potter o un Hombre Araña o un héroe de Marvel que tiene una película de 500 millones de dólares, ¿no? Hoy estaba viendo algo muy curioso. La película Interestelar Ajá. costó más que la misión que acaba de aterrizar, que es una misión histórica de la India en el polo sur de la Luna. O sea, la Wow. película costó más que la misión para llevar a gente real a la... bueno, no sé, no he visto si está tripulado, sí creo que no está tripulado, pero aterrizaron en la Luna o alunizaron. Fueron con menos dinero que lo que costó hacer una película. Entonces ya el mito ese de que Kubrick hizo acá las escenas, pues ya va a quedar desvirtuado porque sale más caro hacer la película que ir a la Luna realmente, ¿no? Así es que tenemos un reto de hacer cine y que se vea ese cine. Yo creo que ahí sí nos puede ayudar mucho las plataformas que tenemos ahora para ver las películas, porque ya no hay excusa. Antes yo me preguntaba, bueno, ¿dónde puedo ver esta película? Y pues tengo que darme la vuelta a la Cineteca Nacional y pedir un permiso especial y etcétera, etcétera, y la voy a ver físicamente en sus rollos de 35 milímetros, que es un peso fenomenal. Por eso eran largometrajes, ¿verdad? Metros y metros y metros de película en latas de aluminio, de fierro, de hojalata. Ahora las puedes tener ya ni siquiera en un espacio físico como en una memoria, sino simplemente en la nube. Sí. Y nada más con poner una clave, entras y puedes ver cualquier película. Eso es muy liberador para los creadores, porque entonces ya me quito yo de la necesidad de toda una cadena de distribución que no me da acceso a las pantallas de los cines. Y digo, ¿cómo voy a exhibir mi película? Entonces, lo que decías tú de producir muy barato del cine de guerrilla, yo creo que sigue siendo lo que tenemos que hacer, es decir, aprovechar todas las tecnologías que tenemos ahora. Ya tenemos en nuestro teléfono una cámara mejor que la que se usó para grabar, pues no sé, Ciudadano Kane o La Reina Africana, ¿verdad? Entonces, que ya son películas que pues ya quedaron en la historia, o sea, ya siguen siendo fenomenales, pero pues ya no tienen el público que tuvieron en su momento. De hecho, se hacen reposiciones, como volvemos otra vez a esta de Nicolas Cage, de City of Angels. ¿Por qué? Ajá. Porque nadie o muy pocas personas tuvieron acceso a la película original de Alemania, a la de Wings of Desire. Entonces Sí. la tengo que volver a hacer. Lo mismo hizo Richard Gere con la película esta del perro Hachiko, Akita, que iba a esperar al profesor, al dueño, a la estación del tren, y que cuando muere el profesor sigue el perro durante años yendo todos los días a ver si regresa. Lo mismo hizo con la otra de Baila Conmigo, también Richard Gere. No Manches Frida, de Martí Gareda, también la hizo con un guión de Alemania. En fin, se hacen reposiciones. ¿Por qué? Porque todavía queremos ver a Martí Gareda, todavía queremos ver a Richard Gere, en vez de ver una película con otra estética totalmente distinta, que es la original que se hizo de Hachiko en Japón, que es bellísima también porque tiene otros valores de arquitectura, otros valores de producción, otros paisajes, otras construcciones, otros ambientes, otra vida cultural. Ahorita si nos metemos a ver Amazon Prime o cualquiera de los servicios de streaming, Netflix, vamos a ver series turcas, por ejemplo, o series coreanas. ¿Cuándo habíamos tenido oportunidad de vivir esas calles, esos paisajes, esos edificios, esa comida que estamos viendo en las series de Turquía o de
Corea, ¿verdad? Entonces, esto también es una oportunidad, pues que es de donde nos podemos agarrar como creadores para seguir creciendo y ganarle a la inteligencia artificial, que sigue siendo artificial y va a seguir siendo artificial por muchos años más todavía, a pesar de los avances tan grandes que va teniendo, le va a faltar todavía el elemento humano. Y a lo mejor cambia otra vez la dinámica. Por ejemplo, los cantantes ahora ya no ganan con la producción de un disco. Antes su meta era, ok, voy a completar mis 12 canciones, hago mi disco y que se venda y se distribuya en todo el mundo y con eso gano. Ahora ya haces la canción y circula inmediatamente en internet, en vivo y en YouTube y en todas las plataformas de Spotify, etcétera. Ya no ganan tanto con esa canción, pero ¿qué está pasando con Taylor Swift en México? Es todo un fenómeno económico ese concierto y es un concierto en vivo. La quiero ir a ver en vivo. ¿Por qué? Porque ahí va a estar y voy a estar en contacto visual con ella. Entonces todavía tenemos esa perspectiva de lo humano, de lo real, que no va a ser lo mismo grabar en el Taj Mahal electrónico que yo diseño en mi computadora a ir a grabar realmente en el Taj Mahal con todos los permisos que se tengan que pedir y obtener para grabar allá. Esa perspectiva humana pues es lo que nos puede salvar. Sí, fíjate que una cosa dices, a mí me gusta mucho ver las películas de Bollywood, las de la India. Me encantan, no sabes, es un sentido del humor súper diferente. O sea, Pero si ves lo que se está haciendo en México, por ejemplo, Michael Rowe que hizo Danica aquí cerquita en la playa de Ceuta, aquí un poquito más al norte en Sinaloa, lo que hizo Carlos Reigadas con esa del silencio, ¿cómo se llama la noche? Luz silenciosa. Luz silenciosa, es una película hermosísima, el ambiente menonita, ¿verdad? Lo que hizo Cuarón, por supuesto, en Roma, pues bueno, ahí sí se quitó todas las barreras o nos regresó a una época con todo eso que hizo, porque cuidó hasta los más mínimos detalles del radio y ahí te encuentras a la gente diciendo, mira, en mi casa había un teléfono como ese y cosas así, ¿verdad? O yo tenía la cuchara así de chiquita y me batallaba. Muy apenas pasaba el carro y así como que de Entonces, mantequilla. nosotros somos los responsables, digo, en Amores Perros, toda esa temática, lo que ha hecho Guillermo en la literatura, Guillermo Arriaga, con Salvar el Fuego, que fue el premio Alfaguara, de describir la unidad modelo, de describir la cárcel, de describir las zonas elegantes de la Ciudad de México y hacer esos contrastes entre la arquitectura de las diferentes culturas y lo que conlleva vivir en esos lugares también, lo que conlleva, él lleva su unidad modelo muy cerca del corazón, ¿verdad? Y lo que conlleva vivir en la colonia La Condesa o cualquiera de las otras de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, todo ese elemento humano es lo rescatable y lo que nos lleva a pues seguir siendo creativos. Bueno, Yo déjenme les tengo, digo. ya voy cerrando aquí. No, espérame. Y ya van a ser mis dudas, ya van a salir. Sí, espérate. Tenemos a nuestros seguidores en la línea y les agradecemos mucho, mucho, mucho que estén aquí con nosotros y nos estén contestando nuestras preguntas. Desde Arizona, apoyando a Alejandra, Elianet. Ay, Damos gracias. saludos. A Marco Mondaca, también, saludos. Dice, saludos a mi sobrina Alejandra y a todo el panel, muchísimas gracias. Dice Elianet, la vida es como una lente de cámara, enfócate en lo importante, saca lo negativo y captura los buenos momentos, apropiada para el tema. Nuestra colega Edna Cerón, le mandamos un saludo a Edna, que se encuentra allá en Pachuca. Grandes directores y fotógrafos mexicanos. Corquidi, un grande.
Telma Rodríguez también nos manda saludos. Y bueno, les mandamos muchos, muchos saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Loa. Gracias. Sí, antes de que cerremos, porque luego siempre me culpan porque dejo mis dudas hasta el último. Entonces, antes de cerrar. Bueno, como bien sabemos, hubo una época en el cine mexicano que tuvo su apogeo, ¿no? O sea, que fue el cine de oro. ¿Qué pasó? Digo, tampoco no fue, creo que el tiempo de ninguno de nosotros, o tal vez sí, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué se hizo como sociedad para que esto cambiara, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Pero ¿por qué en su momento sí tuvo ese auge? ¿Qué necesitaríamos hacer ahora? ¿O qué se debe cambiar como sociedad? Bueno, yo antes de hacer la palabra a Sergio, creo que hubo grandes intérpretes en el cine de oro, tanto actores, pero sobre todo el tema de dirección de lo que hizo aquí Luis Buñuel, lo que hace Ismael Rodríguez, y de poner este lado de México rural, el aspecto creo que fue muy llamativo para el público internacional. Tanto así que se volvió a veces un poquito el prejuicio del mexicano del sombrero que está recargado en el cactus, lo cual no es necesariamente malo, ¿no? Pero creo que sí empecemos por el talento que había detrás del cine de oro, ¿no? Era gente con una visión propia, con ideas muy originales, y en el tema de la fotografía, pues eran unas visiones que no se habían mostrado de México, ¿no? En el cine. Entonces yo creo que en ese aspecto también hay que destacar la calidad que había. Y a ver qué nos dice Sergio, pero yo creo que uno de los factores en los que a lo mejor empezó a haber poco a poco un declive en el cine de oro tuvo que ver también con la transformación del auge de la televisión y la llegada de la televisión a todos los hogares, y que era como muy democrático porque todo el mundo empezó a ver lo mismo y había como otras cosas que ver que probablemente eran mucho más baratas de producir que la calidad del cine, ¿no? Al final del día, esto dura muchos años, o sea, el tema del cine de oro dura un par de décadas más o menos, ¿no, Sergio? Si no es que más, o sea, Los Olvidados es de 1950, y ya estamos hablando que hacia los 60, creo yo, que ya empieza también una transformación. Acuérdense que entra el tema del rock importado de Estados Unidos a México, y se empiezan a crear como estas películas más juveniles que devienen en unas muy buenas y luego en otras como que se buscaba más sacar cosas más rápido, sacar programas de televisión, hasta caer al cine de ficheras, ¿no? En los 70s y hasta los 80s. Pero Sergio, ¿tú qué más quieres decirnos? Bueno, un factor muy importante, que creo que estamos viviendo un nuevo cine de oro mexicano. Esto que están haciendo, por ejemplo, Michel Franco con esta película del fin del mundo en la Ciudad de México, ¿cómo se llamó? Lo que están haciendo los hermanos Arriaga, Mariana y Santiago, la verdad es que mis respetos para ellos, porque esta película, pues no es una historia, bueno, es de Guillermo, ¿verdad? Pero no es una historia común y corriente. Lo que está haciendo Guillermo del Toro en Hollywood, ¿verdad? Esas aventuras ya totalmente tecnológicas, o sea, estamos reconquistando el mundo, ahora sí que aprovechando la creatividad mexicana y la manera mexicana de hacer las cosas, y creo que hay muchas oportunidades para los jóvenes para crear ahorita y para hacer cosas, porque ya no tenemos las barreras tecnológicas de que no, es que dónde voy a conseguir dinero simplemente para comprar la película, ya no tenemos ese gasto, ya es una memoria lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en el despertar de una nueva época de oro. En aquella época de oro, yo creo que digo, sin menospreciar a nadie ni nada, pero un factor bien importante fue la guerra, porque la guerra hizo que todos los recursos de Estados Unidos se enfocaran hacia allá, incluso los de Hollywood, se enfocaran hacia el esfuerzo de guerra, y nos dejó el campo libre, las pantallas libres para que la gente fuera a ver películas mexicanas en todo el mundo, ¿verdad? Y pues hubo personalidades como Dolores del Río que cruzaron la frontera. Acabo de estar en Durango con Francisco Canales, que fue el delegado de cinematografía en aquellos años. Él le tocó atender a John Wayne, a Ringo Starr cuando hizo aquella película del Cavernícola en Durango, ¿verdad? Venían las estrellas a los paisajes mexicanos precisamente por
que no son replicables en ningún otro lugar, ni van a hacerlo por más inteligencia artificial que le metamos. Digo, ahí vemos películas como Avatar, pues sabemos que son irreales, ¿verdad? Por detallitos que pasan en la pantalla que no hacen que reaccione nuestro cerebro y diga, no, estoy viendo otra cosa. No hay como la realidad. Entonces, yo creo que el paso hacia volver a esa gloria del cine mexicano es simplemente desatar nuestra creatividad y ponernos a producir, que nadie nos diga que no se puede, que no estás utilizando la cámara adecuada, que necesitas equipo de iluminación. Hay actores, hay actrices que son fenomenales, Totalmente que de no acuerdo. tienen relación con los problemas grandes del país, y todo eso lo tenemos que capitalizar y tenemos que recuperar esa gloria, que creo que ahí está. Digo, tenemos ejemplos muy claros de la genialidad mexicana en todos estos chavos que están produciendo Temporada de Patos, Cilantro y Perejil. Son películas relativamente nuevas, digo, aunque Amores Perros tenga 20 años ya, pero Amores Perros despertó la imaginación mexicana y empezaron a producirse muchas otras películas que pues creo que nos colocan en un buen momento para que todos los jóvenes se suelten y se pongan a trabajar. Sí. Bueno, pues es la hora de la recomendación. ¿Qué les podemos recomendar a nuestros seguidores? Pues yo les quisiera recomendar de cine mexicano, pues como decían todos ustedes, yo creo que el cine mexicano, lo que no tenemos de presupuestos estratosféricos estilo Hollywood, lo tenemos de creatividad, ¿no? Entonces, eso ha hecho grandes directores, y yo les quiero recomendar toda la filmografía de Cuarón, sin duda, es mi director favorito. Pero una de las películas que revisité y me gustó más la segunda vez que la primera es la de Tu mamá también, que ya también tiene sus 20 años, que se desarrolla en gran parte en Ciudad de México, aunque también sale a provincia y sale a las carreteras mexicanas, a las playas vírgenes de México, pero Cuarón tiene una visión de la vida cotidiana de México que logra palpar, que logra transmitirla en sus películas. Y pues esa, si no me equivoco, la fotografía es de Manuel Lubezki, que pues sin duda es de las grandes personalidades del cine en México, de los mejores fotógrafos del mundo. Entonces, y Tu mamá también, para todos aquellos que viven o conocen Ciudad de México, les va a gustar mucho verla desde el punto de vista arquitectónico y urbano, porque van a ver las grandes vialidades como Viaducto, pero también los grandes problemas de nuestras urbes mexicanas, como son el tráfico, los problemas inesperados y todo, aunado a una historia que es muy entretenida, ¿no? Y sin duda, ya la mencionó Sergio, pero Roma es una película que hay que ver sin duda, la maestría con el que él retrata esa época, y ya Loan y Vero hablaban de cómo hay que volver a ver al cine para entender cada época. Pero no solo eso, sino que hay cineastas que recrean épocas que ya no son nuestro presente, pero que lo hacen de manera magistral, y Roma es un gran ejemplo de ellos, ¿no? Al lado de eso, les quería recomendar ver Los Olvidados, esta película clásica de la época de oro de Luis Buñuel, que pues también retrata los lados no tan claros de la sociedad, como es el tema de la pobreza o la marginación, pero es también considerada una obra maestra. Y finalmente, pues ya les mencioné a Frida de Julie Taymor con la fotografía del mexicano Rodolfo Prieto. Véanla también con amor a México, independientemente de si les gusta o no la pintora. Creo que es un gran trabajo de música, de producción, de color y de querer transmitir este estilo de vida de los mexicanos y un montón de personalidades de la época que salen por ahí. Y ya para cerrar, me acordé ahorita que al inicio hablaban ustedes dos de cómo eran los primeros cines y cómo estaban arquitectónicamente conformados. Pues les quiero recomendar la película de Hugo,
que habla precisamente de los principios del cine y de Oscar Méliès, del primer cineasta. Bueno, Méliès, no sé si el nombre lo tengo correcto, pero todos esos orígenes del cine es muy bonito. Y también me acordé que en Bastardos sin Gloria de Tarantino aparece este cine en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis habían invadido Francia. Aparece este cine como un gran elemento de la película. Se ve mucho el tema de los vestíbulos, el tema de las escalinatas, la grandilocuencia de los cines de la época, que nos recuerdan mucho más pues esa transición del teatro al cine. Así que esas serían mis recomendaciones. Y por último, Edna Cerón mencionó La Casa del Lago, que es una película sobre un arquitecto, entonces Sí, es exacto. también muy buena. Así que espero que digan qué les parecen las recomendaciones ahí en los comentarios también. Exactamente. Gracias. Sergio. Tenemos Bueno, para ver toda la mientras- semana. Sí. Mientras esperan el estreno, que todavía no estrena, en estos días es el Festival de Venecia, mientras esperan a cielo abierto, que no se la van a poder perder, Ajá. yo les quiero recomendar algo. Mira, una de las películas más diferentes, digamos, de lo que son las de Michel Franco, por supuesto, son una cosa extraordinaria, ¿no? Pero hay una película muy sencilla, muy padre, que se llama Retrato de Familia, que la dirigió Adrián Zurita, y Ya. sale Humberto Zurita también ahí. Pero Ajá. es una historia muy humana, es una historia muy, muy padre sobre una familia, una película familiar a la que no le hemos hecho la justicia que merece. Es una película muy, muy recomendable como para ver en familia, y discutir un poquito los temas pues ya sabes, del excesivo trabajo del papá que se aleja y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, está muy bien hecha, y creo que aporta a esa parte del cine que no es tan profunda, que es más entretenimiento que otra cosa, pero que nos va normando, digamos, nuestra conducta, nuestro comportamiento en sociedad. Está filmada en la Ciudad de México, está muy, muy padre. En la ciudad de Monterrey se han hecho cosas también padrísimas, como la cumbia callera, por ejemplo, la uva, se me fue el nombre del director, que fue nuestro asistente de dirección en Cielo Abierto. Cielo abierto. ¿No? Ajá. Y es sobre la música de Celso Piña, pero también aparece muy relevantemente la arquitectura de Monterrey. Ujú. Entonces, se han hecho cosas muy padres y se siguen haciendo cosas muy padres. Les voy a recomendar, vayan por ahí a mi canal de YouTube y vean Fin del Mundo, vean Galatea, que son películas saltillenses y están ahí disponibles gratis, así es que las pueden ver y las pueden disfrutar. Y sobre todo, bueno, si entran a Filmin Latino, pues ahí van a ver un montón de películas mexicanas que son poco conocidas y que valen mucho la pena. En estos días, de hecho creo que era hoy, había una exhibición de 3 cortometrajes de Marcelo González. Marcelo González, otro regiomontano que hizo una película que se llama Estar o no estar. Estar o no estar, con Ailín Derbez. La hizo en Veracruz, con música muy bonita, con el argumento es más o menos la trama de la novela Niebla de Miguel de Unamuno. Es lo que se está haciendo, que vale la pena. Tenemos que descubrirlo, porque no les damos mucho tiempo en pantalla, no les damos muchas pantallas. Entonces nos corresponde una labor más de investigación, de meternos a rascarle y a descubrir y a compartir aquello que descubrimos con nuestros compañeros. Hay muchísimo, les digo, tenemos 120 películas. Háganse el propósito de ver las 5 mejores que se les ocurran, que les llame la atención, como Los caballos en el hipódromo, no por el nombre. Las que crean que les van a llamar la atención. Tampoco es necesario que las vean. Si no les llama la atención los primeros 20 minutos, los primeros 10 minutos, abandónenla y búsquense otra.
En fin, ya tenemos acceso a todas ellas. Hay mucho cine mexicano en Netflix, en Amazon, en los canales como Disney TV. La serie esta de Pancho Villa que hizo Jorge Jiménez está ahorita transmitiéndose, es padrísima también. Esta se Nos ve deja que va a un estar poquito buenísima. ya la vi, está padrísima, sí, de la historia mexicana de uno de los personajes pues, más representativos de nuestra sociedad, ¿no? Y está hecha por un coahuilense el papel principal, que es Jorge Jiménez. Entonces, tenemos mucho y no es cuestión de irnos sobre la corriente principal, tenemos que descubrir nuestro propio sentimiento. Les recomiendo también, hay una plataforma que se llama Movie, que es económica y tiene mucho cine de arte, y hoy me encontré una lista de las 50 mejores películas mexicanas. Tiene ahí Wow. el top, y ese lo pueden ver en internet sin necesidad de estar suscritos ni nada. Entren a Movie, no es comercial, pero bueno, hay otra cara del cine de las plataformas que son más comerciales, que está aquí, que pues podemos, y pues ya también gracias a la tecnología, que tampoco hay que tenerle miedo, podemos encontrar casi todas digitalmente, ¿no? Incluso algunas hasta en YouTube se pueden encontrar, las que ya están libres de derechos por ahí, así que hay que buscarle. Ahí, por ejemplo, en Bastardo sin Gloria, Tarantino le puso el nombre de un actor mexicano, Hugo Stiglitz. Sí, Ah, sí. Uno de los personajes. Bueno, Hugo Stiglitz hizo con Jorge Rivero una película que se llama Tintorera, fue en el 74, por ahí en los tiempos de Tiburón, que habla sobre una tintorera, un tiburón, una especie de tiburón más feroz que el tiburón, ¿no? De Jaws. Entonces, son los esfuerzos, obviamente una producción muy distinta, pero esfuerzos muy nobles que se han hecho. La carrera de Hugo Stiglitz es fantástica en el cine. Sí. Lo podemos seguir y Oye, pero tiene una recrearnos película que a mucho. mí me da mucho miedo, la de los gatos. Ay, no. Esos son muchos gatos. Yo no sé dónde sacó tantos gatos para la película, pero me da mucho miedo esa película. La verdad. Loa, ¿alguna película que tú quieras recomendar? Pues no, yo la verdad que no soy tan de ver tele, lo siento, lo defraudarlos, pero no, voy a hacer otra recomendación. Ahorita que estamos abordando este tema, la verdad que termino muy emocionada y me encanta mucho ver cómo la arquitectura influye en el cine y cómo el cine influye en la arquitectura, porque la verdad que no es lo mismo ir a ver una película en las salas de cine que verla en la casa. Sí. ¿Verdad? O sea, como la iluminación, como los acabados, hasta los olores, o sea, te envuelven también ahí. Y luego también con el cine 4DX, creo que se llama, que también tienes ahí el movimiento. Entonces también, esa es labor también nuestra, ¿verdad? Hacer un entorno que te envuelva para que puedas tener esa sensación a la hora de ver una película. Y también ahorita con todo esto de la pandemia, y creo que también antes de eso, que ya muchas casas habitaciones piden el cine en casa. Entonces digo, también a veces la tarea de diseñar se dice fácil, aquí la platicamos como si fuera así dibujada, y la verdad es que no lo es. A veces digo yo que me agarro a diseñar, luego cambio así de que 1000 veces ahí el diseño hasta que me encanta, y creo que realmente haciendo eso podemos generar un entorno que sea adecuado para tener un disfrute de estas películas, ¿verdad? Que nos han recomendado. Entonces creo que también hay que echarle ahí mucho coco, y esa es mi recomendación, ¿verdad? Estudiar y analizar las áreas para las que se van a desempeñar las actividades. Y realmente que luzcan todo este trabajo que estamos diciendo, porque es mucho trabajo el que se hace para que realmente se viva y se sienta la película, ¿no? Todo ese esfuerzo que hicieron realmente luzca. Yo me quedo con una película y se la recomiendo porque me gustó, de hecho la sufrí, la gocé. Son las películas de Katy Jurado, me gustan mucho, en paz descanse. Y yo me quedo con una película que se llama, su última película, Un secreto de esperanza. Yo se las recomiendo bastante.
es muy cortita, esta también la pueden ver en línea, porque la vi en cine físicamente, después ya no la vendí, no la venden, no nada, y la pude ver. Pero Katy Jurado, una de las primeras, si no es que la primer actriz mexicana nominada al Oscar en 1955, y luego fue ganadora del premio de oro, del Globo de Oro, perdón, por Han Nun, y también ganó varios Arieles y fue nominada al premio TV y Novelas como mejor primera actriz. Entonces, es una persona que de manera particular yo admiro por todo ese trabajo arduo que realizó. Esa película está muy bonita, realmente por parte del cine mexicano. Y las actuales también, pero me gusta mucho el trabajo de ella. Pues, ¿qué les podría decir? Pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Aparte, hay otra película, esta no es mexicana, que me gustaría que la vieran. Es una película reciente de la Bauhaus, que es alemana. Está dirigida por Gregor Schnidler y cuenta con el apoyo de la actual directora del archivo de la Bauhaus. Muy también, muy recomendada, porque se presenta la película que da la idea de la creatividad, la curiosidad y la pasión que vivieron en aquel momento y experimentaron los estudiantes de la Bauhaus. Esa también se la recomiendo bastante. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Siempre es un placer platicar contigo, Sergio, con Ale. Un tema muy apasionante, pero pues nos tenemos que ir. Les agradecemos mucho también a nuestros seguidores. Se me olvidó mencionar, y una disculpa, a Miguel Ángel Cárcamo Bello, que siempre está con nosotros. Ya va a obtener el premio ahora en febrero, se me hace, si sigue así con la asistencia. Al año es uno de nuestros seguidores de todos los programas. Agradecemos su presencia. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y Facebook para recibir las notificaciones. Ya están los videos en YouTube. Y estamos también en Spotify y iVoox. Escúchenos, siempre vamos contigo. Esto fue @arquitectos online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital en donde compartimos temas que se exponen desde el punto de vista de 3 generaciones, acompañado, por supuesto, de nuestros invitados, para hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para la mejor calidad de vida. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias a Bye. todos. Saludos. Nos vemos. Gracias. Esto fue @arquitectos online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto. Hasta la próxima.